La noche es como una cortina gruesa, presionando contra el desierto en el borde del este de Asia, y el aire está lleno del olor a pescado de nitroz y tierra. Lejos, hay destellos de fuego de artillería que atraviesan la oscuridad, como los ojos del dios de la muerte que exploran esta tierra envuelta por el fuego de guerra. Lin Aotian se puso en cuclillas en una trinchera que fue volada en un pozo, sosteniendo la pistola de asalto en su mano con fuerza, sus dedos entumecidos debido al largo periodo de rigidez. Su uniforme de camuflaje estaba lleno de barro y sangre, y no podía decir si era su amigo. Junto a él, Zhao se apoyó contra la pared de la tierra de la trinchera de guerra, sosteniendo un humo que se había extinguido en su boca, sus ojos eran tan afilados como un lobo, y miró el páramo muerto por delante. Aotian, ¿crees que hay tantos enemigos escondidos en este lugar fantasma? Zhao se encuentra en voz baja, con una ligera impaciencia en el sonido, como si estuviera listo para apresurarse a follar uno en cualquier momento. Lin Aotian no respondió de inmediato. Se entrecerró los ojos y observó el silencio de la distancia durante la noche. Las luces de silbato del enemigo se escondían en la oscuridad, como si se burlaran de ellas por la derrota de la matanza. Originalmente, su equipo tenía más de 30 personas, pero en la redada hace 3 días, el grupo de aviones no tripulados del enemigo y la artillería pesada fueron destruidos. Ahora solo se quedan, además de los hermanos heridos, que apenas pueden respirar. Deja de hablar de eso, hay una conexión mejorada. Lin Aotian finalmente abrió la boca, su voz baja y estable. El chico Carlos Blackblade no es vegetariano, y su gente no nos deja ir fácilmente. Cuando se mencionó a Carlos Blackblade, su cara feroz se hundió instantáneamente. Él escupió con fuerza y dijo, esa perra, tarde o temprano, me quitaré el cerebro y lo patearé como la pelota. La vida de los hermanos no será en vano. Lin Aotian no respondió, pero solo sostuvo el arma con fuerza. También estaba lleno de ira en su corazón. En la batalla hace 3 días, sus ojos eran leves, ya que sus amigos se cayeron, y sus oídos estaban llenos de sus rugidos y explosiones antes de su muerte. Ese día, se les ordenó defender una pequeña fortaleza en la zona fronteriza. Como resultado, el enemigo había sabido sobre su defensa durante mucho tiempo. El grupo de aviones no tripulados arrancó directamente la línea de defensa de las alas laterales, y la pesada artillería voló su terreno en ruinas. Él y Zhao se encuentran duro antes de salir de repente con varios soldados heridos, pero la sensación de impotencia estaba grabada en su corazón como un cuchillo. Liezi, no te conmoves. Lin Aotian acarició el hombro de Zhao Lie. No es un momento para luchar duro ahora. Tenemos que sobrevivir primero y luego encontrar la oportunidad de vengar a nuestros hermanos. Zhao yacía resoplido, aunque no dijo nada, sus ojos aún mostraban falta de voluntad. Se conocen desde el comienzo de los reclutas, y en los últimos años, durante mucho tiempo se han convertido en hermanos que pueden entregar sus espaldas entre sí. Lin Aotian es el tipo de persona que se vuelve rápido y siempre puede analizar la situación con frialdad, mientras que Zhao Lie nace para ser un luchador, y siente que está desesperado por la vida. Los dos estaban fríos y el otro estaba caliente, y no estaban mal cuando cooperaron. En este momento, un gemido bajo vino desde atrás. Era un soldado llamado Xiao Li en el equipo. Sus piernas estaban voladas por fragmentos de disparos, y ahora estaba siendo apresurado por analgésicos. Lin Aotian miró hacia atrás y su corazón se hundió. Sus bolsas médicas se han agotado hace mucho tiempo, y el equipo de comunicación se dañó repentinamente. Ahora, sin mencionar contactar a la parte posterior, el cinturón hemostático más básico casi se ha ido. Hermano Aotian, la voz de Xiao Li era muy débil, su rostro era tan blanco como el papel. Yo, no puedo aguantar más. No te preocupes por mí, solo vete. Cierra la boca. Zhao se volvió violentamente, sus ojos estaban llenos de fuego. ¡Qué jodido! No estoy muerto todavía, no te dejaré ir. Si dices esto, ¿lo creo o no? Xiao Limian le tiró la esquina de la boca y no dijo nada más. Lin Aotian le dio un palmada en el hombro y dijo con voz baja, no pienses demasiado, definitivamente volveremos. Las tropas de ayuda desde la parte trasera llegarán pronto. Tienes que aguantar, ¿lo has escuchado? De hecho, no estaba seguro. Las tropas de ayuda de la parte trasera habían sido interferidas durante mucho tiempo por la electrónica del enemigo. ¿Quién sabe si podrían llegar? Pero no podía decir que no podía dejar que los hermanos no tengan esperanza al final. La noche se estaba volviendo cada vez más profunda, y el viento soplaba a través del desierto, llevando un escalofrío. Lin Aotian confió en la trinchera y voló rápidamente en su cerebro para calcular el siguiente camino. Su posición actual es el ala lateral de la línea de defensa del enemigo. En el futuro es la fuerza principal del enemigo, detrás es la fortaleza que ha sido bombardeada en ruinas. Los lados izquierdo y derecho están llenos de montañas estériles, con terreno complejo, pero también puede ser la única forma de sobrevivir.
Sacó el último mapa roto de su cuerpo y comenzó a estudiarlo con la débil luz de la luna. Liezi, tenemos que caminar por el camino, señaló Lina Otian a un pequeño camino en el mapa. Hay montañas aquí, con un terreno estrecho, y la mayoría de las tropas del enemigo no pueden entrar. Si pueden pasar, pueden deshacerse de su búsqueda. Zhao Liye miró y dijo con una ceja, este camino no es fácil de caminar. Los hermanos están gravemente heridos. Si puede deshacerse de él o no, sigue siendo un problema. No tengo que elegir, Lina Otian guardó el mapa, sus ojos firmemente, si te quedas aquí, estás esperando la muerte. Zhao Li apuntó un poco, aunque no estaba dispuesto a hacerlo, también sabía que esta era la única forma en la actualidad. Se dio la vuelta y organizó algunos soldados, y su boca era descuidada, pero fue muy cuidadoso en sus acciones, por temor a lastimarlos. Cuando apareció un ligero pez blanco en el cielo, comenzaron a moverse. Lina Otian y Zhao se encuentran, uno tras otro, se movieron en dirección a la montaña con varios soldados invasores. Los soldados apretaron los dientes y nadie dijo una palabra, pero cada paso que dieron, sudaron un poco más en sus rostros. Lina Otian sintió que tenía una piedra en el corazón. Sabía que la ayuda de sus hermanos para sobrevivir hasta ahora se debía a la fuerza de voluntad, pero este tipo de cosas siempre estaría agotada. El terreno de la montaña es aún más feo de lo imaginado, tan estrecho que solo puede acomodar a 2 personas y hombros. Hay paredes de piedra empinadas en ambos lados, y debajo de los pies están cubiertos de grava y barro. Después de menos de media hora se fueron, Xiao Li ya no podía contenerse, y su pie se cayó y casi se cayó. Los ojos de Zhao Li eran manos rápidas, y lo agarraron y dijeron, ¿puedes luchar por un poquito? También estoy contando con ti para volver y pedirme una copa. Xiao Limian sonrió con fuerza, y su voz continuó, hermano mienta. Realmente no puedo hacerlo más, vayas, no me dejes arrastrar mi espalda. Otra cosa, ¿realmente te estoy golpeando? Los ojos de Zhao Li estaban rojos, y obligó a Xiao Li a llevarlo sobre su espalda, apretando los dientes y caminando hacia adelante. Lina Otian miró esta escena y se sintió un poco confundido. Sabía que Zhao Li era terca, pero le importaba más a este hermano en su corazón. En este momento, un profundo sonido de silencio de repente vino de lejos, como el sonido de un motor no tripulado. Lina Otian se sintió nervioso. Cuando levantó la vista, descubrió que había varias manchas negras en espiral en el cielo, acercándose en su dirección. ¡Abajo! Gruñó y rápidamente presionó a todos en un pozo en la montaña. La máquina no tripulada fue muy rápida, y llegó a la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. El detector rojo montado en la máquina barrió en la oscuridad, como una espada de muerte en busca de un tesoro. «Mamá, Carlos realmente no nos deja ir». Zhao yace apretado los dientes y dijo en voz baja. Lina Otian no dijo nada, sino que solo miró el movimiento de los no tripulados. Sabía que el rango de detección de esta cosa era muy amplio. Mientras estuvieran expuestos, serían cerrados, y luego fueron recibidos con guías. Rápidamente sacó una barrera de calor rota de su mochila, la puso en varios soldados heridos y luego le señaló a Zhao que apagara la fuente de calor de su cuerpo. El avión no tripulado giró el plato en la parte superior durante unos minutos y finalmente se fue volando, como si no encontraran sus rastros. Lina Otian solo relajó su voz, pero no estaba en absoluto relajado. Sabía que esto era solo una situación temporal. Como el enemigo había ido a una situación no tripulada, era obvio que su equipo de búsqueda no estaría muy lejos. Realmente no les queda mucho tiempo. «Adelante, acelera», ordenó en voz baja, ayudó a un soldado herido y continuó moviéndose a las profundidades de la montaña. Zhao Li estaba sudando mucho en su espalda, pero no dio un solo paso. Todos saben que cada paso que dan ahora está a un punto de la vida y a un punto de la muerte. La montaña está abierta y puedes ver un pequeño río desde lejos. El otro lado del río es la frontera de su país. Mientras puedan pasar, tendrán la oportunidad de contactar a la parte trasera y obtener el apoyo de las tropas de ayuda. Pero Lina Otian sabía en su corazón que el enemigo no podía hacerlos tan fáciles de cruzar el río, y debe haber una emboscada por delante. Efectivamente, tan pronto como caminaron hasta la salida de la montaña, escucharon un sonido rápido de pisotear, acompañado de un sonido de bajo comando. Lina Otian señaló rápidamente a todos que estarán cegados. Mirando a través de la vista nocturna, había docenas de soldados enemigos completamente armados que se acercaban en su dirección. Llevaba un chico alto, y el logotipo en la charretera demostró que era un teniente coronel. «Parece que es el subordinado de Carlos», dijo Zhao Li en voz baja, un toque de asesinato en sus ojos. «Otian, ¿me follarás?» Lina Otian se cerró la cabeza y susurró, «No, tenemos pocas personas, y luchar duro conducirá a la muerte. Ve y encuentra la oportunidad de dejarlos atrás». Aunque dijo esto,
también estaba en un estado de ira. Estos soldados enemigos estaban bien equipados y bien entrenados, y obviamente eran las tropas de élite de Carlos Blackblade. Sus soldados fueron casi completamente derrotados, y no tuvieron más remedio que luchar de frente. Pero si tiene que caminar, el tiempo no es suficiente, y el detrás deshabitado puede volver en cualquier momento. Es simplemente difícil para ellos avanzar y retirarse. En este momento, el teniente coronel se detuvo de repente, como si hubiera notado algo, y se volvió para mirar en la dirección en la que se escondían. El corazón de Lina Otian se apretó y su mano sosteniendo el arma estaba ejerciendo fuerza inconscientemente. Sabía que si fueran descubiertos, no tendrían la oportunidad de correr. Zhao Li apuntó un poco, y una burla salió de la esquina de su boca. No te preocupes, he querido hacer una fortuna con esta ayuda durante mucho tiempo. El aire parecía haberse congelado, y la mirada del teniente coronel enemigo barrió la oscuridad, como si pudiera penetrar la noche. Lina Otian contuvo el aliento, sus latidos se ampliaron en sus oídos, y cada segundo era hasta un siglo. Sabía que el siguiente minuto podría haber decidido el destino de todos ellos. Los ojos del teniente coronel permanecieron en la oscuridad durante unos segundos, como si pudiera oler el apretado olor a aire. Las palmas de Lina Otian estaban cubiertas de sudor, y sus dedos sostenían el arma temblando ligeramente, pero se obligó a calmarse y mirar las acciones de la otra parte. Zhao se encuentra, que estaba a su lado, se había mordido su cuchillo en la boca y estaba listo para sacarlo y luchar contra la muerte en cualquier momento. El viento en las montañas voló, llevando un pájaro bajo, como el susurro del dios de la muerte, haciendo que la gente sea espeluznante. Finalmente, el teniente coronel parecía no haber encontrado nada inusual. Entregado, dijo algunas palabras a los soldados a su lado y luego agitó su mano para indicarle al equipo que continuara avanzando. Sus pasos se alejaron más, moviéndose hacia la jungla al otro lado de la montaña. Lina Otian solo dio un suspiro de alivio, y sintió que su espalda estaba empapada en sudor frío. Le dijo a Zhao Li con voz baja, no te muevas, espera a que lleguen lejos. Estaba un poco asustado, y aunque sus ojos todavía estaban ardiendo, sabía que no era el momento de mostrar su poder. Están tan ayudando a los demás, están tan cansados que están buscando la muerte. Después de unos minutos, los pasos del enemigo desaparecieron en la noche, y Lina Otian señaló a todos que continuaran avanzando. Salieron cuidadosamente de su escondite, sostuvieron a los soldados heridos y tocaron hacia la salida de la montaña. El cielo ya era un poco más brillante, y apareció una luz gris en el horizonte este, haciendo que esta tierra se desarmara con incendios aún más desiertos. Lina Otian caminó en el frente, sus ojos dieron una palmada a su alrededor y sintió que estaba pisando un área de huelga de minas en cada paso. Sabía que el ejército enemigo era solo el equipo principal, y la élite de Carlos Blackblade no los dejaría ir tan fácilmente. El aire no tripulado detrás puede volver en cualquier momento, y definitivamente habrá una emboscada en el camino por delante. Su situación simplemente está rodeada de enemigos. Después de caminar durante aproximadamente media hora, la montaña finalmente llegó al final. Había una tierra por delante. Se podía ver el pequeño río brillando a la luz de la mañana desde lejos. El otro lado del río es su frontera. Mientras puedan pasar, hay esperanza de contactar a la parte trasera y obtener el apoyo de las tropas de ayuda. Pero Lina Otian sabía en su corazón que el enemigo no podía hacerlos tan fáciles de cruzar el río. Esta película parecía tranquila, en realidad, cuántos asesinos estaban ocultos en la situación real. Otian, tenemos que acelerar, dijo Zhao Li en voz baja. Xiao Li en su espalda había caído en un coma, su rostro tan blanco como un fantasma. Si lo arrastra, este niño no puede contenerse. Lina Otian apuntó con la cabeza y le dijo a varios soldados heridos, hermanos, aprietar los dientes y aguantar por un tiempo. Estaremos a salvo después de cruzar el río. Si puedes caminar, caminarás solo, y si no puedes caminar, Liezi y yo nunca lo dejaremos ir, y nunca dejaremos que la próxima persona. Aunque varios soldados heridos sudaban fríamente de dolor, todavía apretaban los dientes. Todos saben que ahora no es el momento de quejarse, y la supervivencia es el único objetivo. Lina Otian y Zhao se encuentran cada uno con un soldado herido y corrió hacia el suelo abierto. No fueron rápidos, pero pisaron cada paso, por temor a ser sorprendidos y traicionados al enemigo. Pero las cosas nunca serán tan suaves. Tan pronto como caminó hacia el centro del suelo de apertura, Lina Otian de repente escuchó un silbato agudo, como una señal. Luego, docenas de soldados enemigos emergieron detrás de la hierba y las pilas de piedra, y las armas se fijaron contra ellos. La cabeza era un oficial militar alto y delgado con una burla en la cara, y la etiqueta en la charretera demostró que era un importante. Lina Otian, el fantasma de la escena de la guerra, es realmente injusto, dijo el mayor con acento, con una burla. ¿Eres realmente capaz de ayudar a los soldados con esta derrota? Sin embargo, el juego termina aquí, Carlos llevará a tu ejército a muerte y nadie puede escapar.
El corazón de Lina Otian se hundió y rápidamente miró a su alrededor. Hay alrededor de 40 soldados, con formas bien equipadas y dispersas. Parece que los han estado emboscando hace mucho tiempo y esperando que se unan al sitio web de Ronaldo. Solo había 7 soldados aquí, y el número de soldados no era suficiente para vencerlo. La batalla fue difícil de pelear. Liezi, prepárese para el brote repentino, le dijo a Zhao Yacía humilde, mientras usa sus ojos para indicar una dirección, roda hacia el río y no vuelvas hacia atrás. Zhao Lie se levantó ligeramente y se burló en la esquina de su boca, mamá, mucho tiempo he querido follar esta ayuda. Lina Otian ya no dijo nada, y de repente sacó una bomba de humo de su cintura y la arrojó duro hacia el enemigo. El humo blanco se extendió de repente, oscureciendo la línea visual del enemigo. Gritó, dispara, y luego corrió hacia el río con sus soldados heridos en la espalda. La mentira de Zhao siguió, corriendo y disparando en el humo para suprimir la potencia de fuego del enemigo. El enemigo reaccionó rápidamente, y el humo se dispersó un poco, y comenzaron a golpear. Ciudad se extendió como un lugar de lluvia, y varios soldados apretaron los dientes y corrieron, pero la velocidad fue en realidad demasiado lenta. Lina Otian estaba tan ansioso como el fuego, pero sabía que detenerse ahora sería un callejón sin salida. Apretó los dientes y arrastró a los soldados heridos hacia adelante, sus orejas cubiertas con el sonido del llanto que Ziyi había cepillado. «A Otian, claro». Zhao Yace de repente gritó. Lina Otian giró la cabeza y vio que varios soldados enemigos ya habían sido rodeados de las alas laterales, y el arma estaba frente a ellos. Sin pensar, de repente se cayó, presionó al hombre herido sobre su espalda debajo de su cuerpo y levantó su arma y le disparó al enemigo. Después de algunas armas, los 2 soldados enemigos cayeron, pero se acercaban más enemigos. En este momento, Zhao se apresuró ferozmente, como una loca bestia salvaje, y corrió directamente hacia los soldados enemigos. La pistola en su mano había desaparecido durante mucho tiempo, por lo que simplemente la rompió con una pistola, y sus movimientos fueron tan rápidos como un destello. El enemigo se sorprendió por su desesperado ataque, y fue derribado por 2 aturdidos. Liezi, ¿no pelees duro? Lina Otian rugió, rápidamente se levantó y continuó corriendo con los soldados heridos. Pero Zhao Lie parecía no haber oído hablar de eso, y continuó luchando con el enemigo con los ojos rojos, arrastrando a varias personas a un lado y enfrentando a Lina Otian y los demás durante unos segundos. El río ya estaba cerca, y Lina Otian podía escuchar el sonido del flujo de agua, pero el sonido del arma detrás de él se volvió cada vez más denso, y su feroz rugido se estaba debilitando y débil. Se sintió nervioso y miró hacia atrás y vio que Zhao Lie había sido presionado por varios soldados enemigos, su cuerpo estaba cubierto de sangre y no sabía si era suyo o el enemigo. ¿Liezi? Los ojos de Lina Otian se volvieron al instante rojos, y quería volver a salvar a la persona, pero los soldados heridos de su lado lo atrajeron, y su voz se ahogó. Hermano Otian, no se preocupe por nosotros. ¿Tienes que vivir, para vengar a tus hermanos? Lina Otian se mordió los dientes con fuerza, y su corazón sintió que fue cortado por un cuchillo. Sabía que cuando regresara, sería derrotado, pero no podía hacer nada si quisiera que lo detuviera. Justo cuando dudaba, el mayor ya lo había perseguido con varios soldados, y las armas los encontraron con una orgullosa burla en su rostro. «¡Corre, el fantasma del campo de batalla! ¿Por qué no huyes?» El mayor dijo burlonamente. Carlos dijo al ejército, ni siquiera quiere volver con vida. «Deja tus armas, tal vez pueda darte un poco más de placer». Lina Otian lo ignoró y su cerebro voló rápidamente para encontrar una máquina viva. Sus ojos se extendieron por el río y de repente notaron que había un pequeño acantilado en la orilla del río, que apenas podía ocultar a algunas personas. Le dijo al guerrero con voz baja, «Primero te escondes, salvaré a Liezi». Los soldados todavía querían decir algo, pero Lina Otian ya los había empujado a Xiao Wei, y luego se dieron la vuelta y corrieron hacia Zhao Lie. Sabía que este era un gran riesgo, pero no podía ver morir a su hermano antes que él. Zhao Lie es su vida de vida y muerte. Cuando los nuevos reclutas se lanzaron por primera vez, los 2 dijeron que deberían vivir juntos y morir juntos. La potencia de fuego del enemigo se volvió más y más fuerte. Lina Otian se apoyó contra el terreno y evitó a la izquierda y a la derecha, y finalmente se acercó a Zhao Lie. El tipo ya estaba cubierto de sangre, pero todavía estaba pinchando, le robaron la boca y no dejó que el enemigo se acercara. Lina Otian aprovechó la falta de atención del enemigo y se apresuró desde un lado, rompió uno con una pistola y luego arrastró la mentira de Zhao y se retiró. «A Otian, tu madre está loca». Zhao jadeó violentamente, con ira en su voz. «Te dejaré ir, porque vas a regresar». «Cierra la boca». Lina Otian apretó los dientes y lo arrastró al río. «No estoy muerto todavía, no puedo ser un héroe». Los 2 tropezaron entre sí, tropezaron de regreso a la pequeña orilla del río y finalmente se llevaron bien con los soldados.
La potencia de fuego del enemigo fue abofeteada por el terreno por un tiempo, dándoles la oportunidad de respirar. Lin Aotian rápidamente revisó las heridas de Zhao Lie y descubrió que tenía 2 armas en su cuerpo. Aunque no había herido sus puntos vitales, perdió demasiada sangre y su cara ya era tan blanca. Liezi, aguanta. Lin Aotian arrancó un trozo de tela de su ropa y le dio una bolsa simple. Hemos obtenido el río, y habrá esperanza después de pasar el río. Zhao Yace empujó la esquina de su boca, su voz era muy débil. Aotian, tú, chico, es tan terco. Lin Aotian ya no dijo nada y se volvió para mirar el río. El flujo de agua no era rápido, pero el agua del río estaba mordiendo el frío y la situación de los soldados no podía resistir esta baja temperatura. Apretó los dientes y decidió explorar el camino primero y encontrar un lugar más limpio para cruzar el río. Se quitó el abrigo, salió de la pequeña corteza con las manos y tocó el río. Pero en este momento, un sonido profundo vino del cielo, y varias máquinas no tripuladas aparecieron nuevamente, y el detector en la máquina mostró luz fría en la luz de la mañana. Lin Aotian se sintió nervioso, rápidamente volvió a su pequeño sueño y dijo en voz baja, el enemigo está aquí de nuevo, no muevas a todos. La máquina no tripulada se arremolinaba en la parte superior, como un pez que olía sangre, y el detector barrió cada centímetro de tierra. Lin Aotian y los demás se escondieron en el pequeño colchón, y no se atrevieron a presentarse por temor a ser descubiertos. Pero sabía que esconderse no era una solución, y las tropas terrestres del enemigo pronto perseguirían a él, y no había lugar donde corrieran. Aotian, tenemos que ganar, dijo Zhao Lie suavemente. Aunque el sonido era débil, sus ojos todavía estaban en llamas. Cuando no había nadie que lo descubriera, corríamos a través del río. De lo contrario, no podríamos escapar cuando llegó el equipo de tierra. Lin Aotian era muy leve, aunque no estaba atento, pero también sabía que esta era la única forma. Le dijo a todos en voz baja, hermanos, preparan para el río. El agua está fría, pero tenemos que ayudar. Liezi y yo lo llevamos a nuestras espaldas, no pierdas nuestro equipo. Varios soldados apretaron los dientes e inclinaron la cabeza. Aunque sus caras estaban pálidas, todavía había una sensación de insatisfacción en sus ojos. Lin Aotian y Zhao Lie se miraron, luego salieron de la pequeña corteza con la cabeza y ayudaron a los soldados heridos hacia el río. El sonido de las aves no tripuladas se está acercando cada vez más, pero no pueden tomar tanto, por lo que solo pueden correr hacia adelante con todas sus fuerzas. El agua del río era tan hielo como un cuchillo. Cuando intervino, Lin Aotian sintió que sus piernas se entumecen. Los soldados estaban aún más temblores, pero nadie dijo un sonido y seguido con dientes apretados. Zhao Lie llevó a Xiao Yacia boca arriba y caminó, mamá, ¿por qué esta agua es tan fría? Tengo que beber 10 botellas de vino para calentar cuando regreso. Lin Aotian sonrió de mala gana, pero no pudo relajarse en absoluto. El agua del río se volvió más y más profunda, ya no está por encima de la cintura, y la velocidad de los soldados se estaba volviendo cada vez más lento, y sus cuerpos estaban casi rígidos. Sabía que si se arrastraran sobre esto, probablemente tampoco podrían pasar. En este momento, el avión no tripulado finalmente descubrió sus pistas, y la alarma en el avión sonó en voz alta, seguida de un denso sonido de armas. Zibo golpeó la superficie del agua, y el agua salpicó, y varios soldados casi fueron golpeados. Lin Aotian gritó, inicie, no te detengas. Hicieron todo lo posible para avanzar, pero la resistencia del río era demasiado grande y la velocidad no fue rápida en absoluto. La potencia de fuego del avión no tripulado se está volviendo cada vez más fuerte, y Zibo casi vuela con su piel. En este momento, un soldado herido de repente se convirtió en un hombre atronador y gritó y vertió en el agua. La sangre se teñió instantáneamente la superficie del río. ¡Viejo Wan! Los ojos de Lin Aotian estaban rojos, y él quería darse la vuelta para salvar a la persona, pero Zhao Lie lo agarró y gritó, no te detengas. No puedo salvarte más, sigue adelante. Lin Aotian apretó los dientes y sintió que estaba destrozado en su corazón, pero sabía que Zhao Lie era correcta, y ahora se detuvo, estaría cubierto por todo el ejército. Arrastró otra puta y continuó moviéndose a la orilla opuesta, sus oídos llenos de armas y respirando de sus hermanos. Finalmente, el otro lado estaba cerca, y Lin Aotian casi podía ver el suelo en la orilla. Pero en este momento, un avión no tripulado de repente se inclinó, y el sonido de la bala guía de la máquina sonó como el veredicto del dios de la muerte. Se sintió nervioso y sabía que realmente podría no poder esconderse esta vez. Liezi, ¿tómalos primero? Gritó, luego se dio la vuelta de repente y disparó en dirección al avión no tripulado, tratando de atraer fuego. Dijo Zhao Lie, pero aún apretó los dientes y arrastró a los soldados heridos hacia adelante sin girar hacia atrás. El sonido de bloqueo de la guía se estaba acercando cada vez más, y Lin Aotian sabía que podría no poder escapar. Pero no tenía mucho miedo, sino que tenía una calma inexplicable.
Pensó que valdría la pena si pudiera usar su vida para intercambiar la vida de sus hermanos. En este momento, un sonido de pistola bajo de repente vino de lejos, y luego una guía de defensa aérea voló desde la orilla opuesta y golpeó directamente al avión no tripulado. La explosión del fuego iluminó la superficie del río. Linaotian quedó atónito por un momento e inmediatamente respondió: ¿era un ejército de refuerzo? ¿Sus tropas de ayuda finalmente llegaron? Aotian, ven rápido. Zhao yace gritado al otro lado, lleno de emoción. Solo entonces Linaotian volvió a sus sentidos, se dio la vuelta rápidamente y arrastró la última tormenta a la orilla. Las tropas de ayuda del otro lado han abierto fuego, reprimiendo los equipos de aviones y terrenos no tripulados del enemigo, y los conquistaron con un tiempo precioso. Linaotian subió a tierra, se sentó en el suelo, jadeando fuertemente. Zhao se acercó, se acarició el hombro y sonrió. Mamá, casi pensé que tú, el chico, iba a explicar allí. Linaotian no dijo nada, pero solo miró la batalla al otro lado del río, y una luz fría encendida en sus ojos. Sabía que la batalla no había terminado, Carlos Blackblade todavía los estaba esperando, y el odio de los hermanos debe ser destruido con sangre. Apretó los puños con fuerza y secretamente juró en su corazón que, sin importar cuánto pagara, haría que el enemigo pagara 100 veces el precio. Linaotian se sentó en el barro en la orilla del río, su ropa de camuflaje húmeda estaba cubierta de piel, y el agua fría del río todavía goteaba hacia abajo, mezclada con barro y sangre, lo que lo hizo parecer un fantasma que acababa de arrastrarse del suelo. El shogun a su lado no era mucho mejor, la herida en su hombro todavía estaba sangrando, su rostro era tan blanco como el papel, pero la sonrisa involuntaria todavía estaba colgada en su boca, como si acabara de ganar una batalla dura. Detrás de ellos, varios soldados jadeaban con sus cubiertas temporales, y sus ojos estaban llenos de la alegría de nacer después del desastre. El fuego en el otro lado continuó, y la potencia de fuego de las tropas de ayuda era como un muro, forzando los aviones no tripulados del enemigo y los equipos terrestres. La explosión del fuego iluminó la superficie del río a la luz de la mañana, y el sonido de los cañones y las armas se mezcló, como la relación sexual del dios de la muerte. Linaotian miró todo esto y apretó los puños, y el fuego en su corazón se hizo aún más fuerte. Sabía que era solo una seguridad temporal, y ese tipo Carlos Blackblade no los dejaría ir tan fácilmente. La sangre de los hermanos y la vida de los combatientes aún no están claros. Aotian, la potencia de fuego de las tropas de ayuda es muy fuerte. Zhao jadeó violentamente y sonrió. Parece que el ayudante desde atrás nunca nos ha olvidado. Linaotian hizo clic en la cabeza, pero no respondió. Sus ojos cruzaron el río y aterrizaron en el suelo abierto lejano cubierto por nitrocine. Las tropas del enemigo se vuelven a armar, y los cadáveres de los no tripulados todavía están experimentando humo, pero se acercan más puntos negros desde el cielo. Sabía en su corazón que, aunque las tropas de ayuda habían llegado, su situación aún era extremadamente peligrosa. El número y el equipo del enemigo están muy por delante de ellos, y esta batalla está lejos de terminar. Liezi, ¿has descansado? Linaotian giró la cabeza y miró a Zhao Lie, su voz era baja y estaba sosteniendo una fuerza incuestionable. Tenemos que unir fuerzas con las fuerzas de ayuda, y luego encontrar la oportunidad de defenderse. Si el tipo de Carlos no está muerto, esta batalla no se detendrá. Zhao yace resoplada, se limpió el barro en su rostro y se encendió un fuego en sus ojos. He estado esperando este día durante mucho tiempo. ¿Tengo que informar los rencores de mis hermanos? En este momento, un soldado de mediana edad en uniforme de camuflaje caminó rápidamente desde el ejército de ayuda, y el logotipo en la charretera demostró que era coronel. Su rostro estaba lleno de helada, y sus ojos eran tan afilados como un cuchillo. Cuando barrió a Linaotian y a los demás, estaba lleno de alivio y dolor. Linaotian reconoció a este hombre como su viejo jefe. El subordinado directo del ejército, llamado Zhang Zisan, había luchado contra numerosas duras batallas con el ejército ese año y era un soldado de sangre de hierro. Linaotian, Zhao Lie, todavía estás vivo, tienes tanta suerte. Zhang Zisan se acercó a ellos, con una voz difícil y una sonrisa. El oficial militar escuchó que estabas atrapado y nos obligó a atacar con anticipación, casi presionando toda la línea de defensa para salvarte. Linaotian se puso de pie y saludó a los militares, con un sonido de silencio. Coronel Zhang, gracias por la llegada del ejército de ayuda. Has salvado la vida de tus hermanos. Zhang Zisan golpeó su mano y su rostro se oscureció. No digas estas palabras, no es el momento de sentirse triste. La fuerza principal del enemigo se está reuniendo, y Carlos Blackblade se sienta detrás de la ciudad y está listo para lanzar un ataque general. No podemos aguantar mucho tiempo para esta persona. Tienes que regresar conmigo, y los guarda entregarán las tareas importantes para ti. ¿Misión? Zhao yacía mirando sus cejas y sonrió. ¿Pueden los soldados tener otras misiones para nosotros? ¿No nos dejaríamos morir de nuevo? Zhang Zisan lo miró y dijo infelizmente, cierre la boca.
Los arreglos de los mayores, no puedes sospechar. Lina Otian, llevemos a tu persona contigo, ven conmigo de inmediato, no pierdas el tiempo. Lina Otian apuntó con la cabeza y se volvió hacia varios soldados heridos, diciendo, los hermanos, aguantan, regresan con el ejército de ayuda, y la lesión se curará. Luego ayudó a Zhao a acostarse, y los dos siguieron a Zhang Zisan hacia el mando temporal del ejército de ayuda. En el camino, Zhang Zisan explicó brevemente la situación actual. Bajo el liderazgo de Carlos, el enemigo ha roto muchas líneas de defensa en el área fronteriza y ahora está concentrando la potencia de fuego para atacar a la última fortaleza, el fuerte de Sangre de Hierro. Este lugar es la última línea de defensa de su país. Una vez que se pierda, las bases de recursos y las áreas civiles en la parte trasera estarán expuestas al fuego de artillería enemiga, y las consecuencias serán inimaginables. El jefe Feng Yan Ejército, como leyenda retirada, ha sido retirado y sentado con urgencia en el fuerte de Sangre de Hierro de la ciudad para tratar de volver la situación loca. El ejército dijo que no podemos permitirnos pelear esta batalla, la voz de Zhang Zisan era baja, con una sensación de presión. Él quiere que realices una misión clave, que se refiere directamente a la vida y la muerte del castillo de Blood de Hierro, y la dirección de toda la batalla. Lina Otian lo escuchó y sintió una mala premonición en su corazón. Sabía que la misión del jefe Feng, que nunca dijo nada, sería extremadamente feroz. Pero no preguntó mucho, solo hizo clic en la cabeza en silencio y sostuvo el arma en su mano con fuerza. En un punto bajo detrás de la orilla del río, varias carpas de camuflaje estaban cubiertas con redes, y los alrededores estaban llenos de soldados con armas, y la atmósfera era tan apretada como las cuerdas. Mientras Lina Otian y Zhao yacían en la tienda principal, el guardia Feng estaba parado frente a una vieja mesa de mapas, frente a ellos con la espalda. Su espalda todavía era alta, como un pino que no podía caer, pero su cabello era gris y había una corriente de morera. Cariño, Lina Otian saludó un regalo con un respeto en su voz, estamos aquí. El largo viento se vuelve sobre el cuerpo, el patrón en la cara es tan profundo como un cuchillo, y los ojos pueden perforar los corazones de las personas confiando en la vieja espada. Miró a Lina Otian y Zhao, señaló su cabeza y dijo con una voz profunda, todavía eres tan duro. Escuché que estabas rodeado por el enemigo durante 3 días y todavía te apresuraste contra el enemigo con su asedio, y lo estaban haciendo bien. Zhao mintió y quería responder a la conversación. El guardia levantó la mano y lo golpeó. No me hables, no es demasiado largo, lo diré en breve. La situación en el castillo de Blood de Hierro es muy mala ahora. La potencia de fuego del enemigo es 5 veces que la nuestra. Encima. Lina Otian se sintió nervioso y preguntó, Huntsman, ¿a qué te refieres? El guardia señaló una mancha roja en el mapa, y el sonido era tan frío como el hielo. Carlos tiene una biblioteca de armas secreta, escondida en la montaña estéril de 30 kilómetros al este del castillo de Blood de Hierro, con sus guías y explosivos de alta energía en ella. Si el ataque total se lanza esta noche, esta arma de la arma será su apoyo logístico. Quiero que traigas un equipo y luego explique este lugar para mí. Biblioteca, el ataque total de Carlos es una broma. Después de que Zhao Yace terminó de escuchar, sus ojos se iluminaron y él abofeteó a la mesa, ¿está bien? Me gusta este trabajo. No te preocupes, veterano, a Otian y definitivamente te daremos esta base de datos de armas. Lina Otian no estaba tan feliz. Preguntó, el ejército veterano, la invasión trasera del enemigo, es demasiado arriesgada. La base de datos de armas debe tener tropas pesadas para protegerlo, y también hay máquinas no tripuladas y monitoreo electrónico. Tenemos pocas personas y equipos deficientes. ¿Cómo podemos completarlo? El guardia Chanfeng se burló, y una mirada despiadada en sus ojos, es por la dificultad que te estamos buscando. Eres el fantasma del campo de batalla, y Zhao Li es el loco del campo de batalla. Lina Otian guardó silencio durante unos segundos, y finalmente señaló, entiendo. Liezi y yo nos hemos conocido. El lugar de piel larga estaba satisfecho, recogió 2 conjuntos de engranajes en forma de luz de la mesa y les arrojó, este es el último camuflaje invisible que puede evitar la detección roja en cierta medida. Puedes retirarte, no pelees. Lina Otian tomó la instalación y sintió que una piedra estaba presionando sobre su corazón. Sabía que esta tarea era casi una muerte de vida y muerte, pero no tenía que elegir. El castillo de Sangre de Hierro es su resultado final. La sangre de los hermanos no se puede vaciar, y la dignidad del país no se puede arruinar. Giró la cabeza y parecía ferozmente. Cuando ambos se miraron el uno al otro, vieron la atrofia poco convincente de los ojos del otro. 6 horas pasaron rápidamente, y cuando la noche cayó nuevamente, Lina Otian y Zhao Li, llevando un equipo de 6, penetraron silenciosamente en el enemigo sin ningún ruido. Todos los miembros del equipo son personas duras y duras seleccionadas de las tropas de ayuda, y todos están heridos, pero nadie se queja del dolor.
Llevaban en camuflaje oscurecido, con la protección de la noche y el terreno, caminaron a través de las montañas desiertas como fantasmas y tocaron hacia la base de datos de armas. El viaje fue más difícil de lo imaginado. El avión no tripulado del enemigo barrió la parte superior de la cabeza de vez en cuando, y el detector Redido barrió cada centímetro de tierra. Lina Otian caminó al frente con la cabeza, evadiendo el monitoreo y experimentando experiencia, y fue casi expuesto varias veces. La mentira de Zhao siguió, y después de asumir la responsabilidad, sus ojos eran tan agudos como un lobo, y estaba listo para enfrentar eventos repentinos en cualquier momento. Después de partir durante casi 4 horas, finalmente se acercaron a su objetivo. El almacén de armas está oculto en el vientre de una montaña estéril. La entrada está cubierta de paredes de roca natural. Hay tropas pesadas que protegen el exterior, y hay varios aviones no tripulados. Lina Otian yacía en una altura dominante, observó la defensa del enemigo a través de vídeos nocturnos y calculó rápidamente la ruta de ataque en su corazón. «Aotian, ¿por qué me follas?» Zhao yacen en voz baja, con una explosión de emoción en su voz. «¿Vas a forzarte o robar?» «Robando», dijo Lina Otian en serio, «si tienes pocas personas, te matarán. Se dividirás en 2 grupos. Traerás a 3 personas a la izquierda para atraer potencia de fuego. Llevaré a las personas a bucear desde el derecho a instalar explosivos. Recuerde, evacuarás dentro de los 5 minutos posteriores a la mano, sin importar si es exitoso o no, no pelee». Zhao le indicó y sonrió, «No te preocupes, sé de la manera correcta». Después de que se estableció el plan, rápidamente dividieron sus cabezas. Zhao se encuentra deliberadamente expuso sus acciones con 3 personas, creando tranquilidad, lo que de hecho atrajo la atención del enemigo. El sonido de las armas y las explosiones aumentó, y los aviones no tripulados y los guardianes fueron dirigidos al ala izquierda. Lina Otian aprovechó el avión para bucear desde el ala derecha, evitó varios puntos de monitoreo y finalmente tocó la entrada de la base de datos de armas. No había muchos guardias en la entrada, solo 5 personas. Lina Otian y el equipo cooperaron tácitamente y resolvieron a la otra parte en un instante. Abrieron la entrada con la tarjeta de identidad del enemigo y penetraron en el vientre de la montaña. Hay un enorme almacén subterráneo, lleno de guías, explosivos y varias armas de alta tecnología, y la escala es sorprendente. «Mamá, Carlos es realmente rico», dijo un miembro del equipo con voz baja. «Estas cosas han explotado la mitad del castillo de sangre de hierro». «No pierdas el tiempo, instale la medicina frita», dijo Lina Otian con frialdad. Rápidamente sacó la mini medicina frita de su mochila y comenzó a configurarla en los puntos clave. Estaba rápido en acción y hábil en las técnicas. Completó la configuración en solo unos minutos. En este momento, una voz fuerte provino del dispositivo de comunicación. «Aotian, han llegado los refuerzos enemigos». «¿No podemos parar, retirarme rápidamente?» Lina Otian se sintió nervioso y rápidamente activó el temporizador, lo puso 5 minutos después y detonó, y luego lideró a las tropas hacia la salida. Pero tan pronto como corrieron a la entrada y salida, escucharon un sonido rápido de pasos. 10 soldados enemigos los rodearon desde todas las direcciones, y la persona que los llevaba era el propio Carlos Blackblade. Carlos llevaba un atuendo militar negro, con una burla en la cara, sus ojos tan fríos como una serpiente venenosa. Miró a Lina Otian y dijo lentamente: «El fantasma de la escena de la guerra eres de hecho tú». Sabía que el desperdicio del fuerte de sangre de hierro no podía proteger mi almacén de armas. Desafortunadamente, viniste rápidamente y murieron rápidamente. Lina Otian apretó los dientes y rápidamente miró para encontrar la oportunidad de abrirse paso. Pero hay demasiadas tropas enemigas y la potencia de fuego es densa, por lo que no tienen lugar para correr. Sabía en su corazón que los explosivos habían comenzado y se convertirían en un mar de fuego en 5 minutos, pero probablemente no vivirían esa vez. «Liezi, ¿puedes escucharlo?», dijo a las comunicaciones con voz baja. «Quita a la gente, la sostendré». «Pedo». La dura voz de Zhao provino del dispositivo de comunicación. «Con ira, no me iré. Te atreves a morir solo, lo creas o no, volveré a acabar la casa de tu antepasado». Lina Otian ya no dijo nada, pero dijo con voz baja a los miembros del equipo que lo rodean: «Esté listo para abrirse paso e incluso luchar para avanzar». Luego, de repente disparó en dirección a Carlos, tratando de atraer potencia de fuego. El ataque del enemigo vino como una fuerte lluvia. Varios miembros del equipo cayeron en un instante. Lina Otian también fue golpeado por un golpe, y la sangre fluyó por sus brazos, pero apretó los dientes y continuó golpeando. En este momento, una explosión de repente vino de lejos, y Zhao ferozmente llevó a las personas restantes y rompió un camino sangriento. Estaba cubierto de sangre y sus ojos estaban tan rojos como los animales salvajes. Cuando llegó al cuerpo de Lina Otian, gritó: «Mamá, me voy a morir juntos».
¿Te atreves a dejarme intentarlo? Lina Otian sonrió de mala gana, y los dos continuaron lidiando con el enemigo. La cara de Carlos se volvió cada vez más difícil de ver, y ciertamente no esperaba que pudieran durar tanto tiempo. Bubó fríamente y ordenó, presión completa de potencia de fuego, no dejes que se vieran con vida. La potencia de fuego del enemigo se volvió aún más intensa, y Lina Otian y Zhao estaban casi tan presionados que no podían levantar la cabeza. Pero en este momento, un violento shock de repente vino del suelo, seguido de una explosión ensordecedora. Los explosivos de la biblioteca de armas fueron detonados, y todo el abdomen de la montaña parecía estar desgarrado. Las llamas golpearon el cielo, y las olas volcaron directamente al enemigo a su alrededor. Carlos fue derribado por la explosión, su rostro estaba cubierto de sangre y sus ojos finalmente mostraron una sensación de conmoción. Se estrelló y se levantó y gritó, «¡Retira! ¡Retira!». Pero sus tropas ya estaban en un grupo, y muchas personas fueron tragadas por la explosión, y aquellos que sobrevivieron huyeron dispersos. Lina Otian y Zhao se aprovecharon de los problemas, arrastraron sus cuerpos lesionados y salieron corriendo el uno con el otro. El fuego detrás de él iluminó el cielo nocturno, y la explosión continuó, como si hubiera jugado el capítulo final para su victoria. Sabían que esto reavivó al enemigo, el plan de ataque general de Carlos estaba completamente empapado, y la línea de defensa del castillo de sangre de hierro finalmente tenía una línea de vida. Después de correr por unos pocos kilómetros, los dos finalmente no pudieron contenerse y se sentaron en una gran roca. Zhao jadeó mucho y sonrió, «Aotian, somos tan, realmente una madre. ¿Ese bastardo Carlos probablemente vomite sangre?» Lina Otian no dijo nada, solo miró el fuego desde lejos, y había un escalofrío en sus ojos. Sabía que Carlos no estaba muerto y que la batalla no había terminado. Pero pase lo que pase, usaron su sangre y voluntad para proteger el espíritu del ejército de sangre de hierro y también reclamaron parte de la venganza por sus hermanos. Apretó los puños y juró en su corazón que un día terminaría con Carlos con las manos, para que la tierra ya no fuera tragada por el fuego de la guerra. El viento de la noche sopla, lleva un olor a sangre y un aroma a la esperanza. Lina Otian y Zhao se apoyaron el uno contra el otro, jadeando, esperando la llegada de las tropas de ayuda. Su batalla continuará.